¿Alguna vez has tenido ese momento en el que la línea entre el bien y el mal parece desaparecer? En esta historia, un encuentro inesperado y lleno de tensión emocional desafía todos los límites. ¿Qué sucede cuando el deseo y la razón entran en conflicto? Prepárate para una intensa historia llena de giros y vueltas que te mantendrá enganchado hasta el último segundo. Y el final es algo que no olvidarás pronto. ¿Tienes curiosidad? Así que mira ahora y descúbrelo. Nunca he sido de los que creen en las coincidencias. Mi vida era un cronograma bien calculado, un itinerario exacto entre metas y obligaciones. Pero esa mañana, cuando abrí la puerta del aula del bloque de humanidades, algo me pareció fuera de lo común. Era como si el ambiente llevara una energía diferente, algo que no podía definir, pero que me envolvía. Caminé por el pasillo con mi mochila llena de cuadernos y el sonido ahogado de mis pasos resonando en el piso de granito. Las personas que me rodeaban parecían sombras, rostros que apenas registraba en mi memoria, menos el suyo, Diego, siempre sentado al fondo del auditorio, con esa actitud despreocupada y una mirada que transmitía misterio. Un estudiante como cualquier otro, o al menos eso es lo que llevaba meses intentando creer. Pero esa mañana, nuestras miradas se encontraron de una manera que parecía desconcertante, como si el tiempo se hubiera detenido brevemente. Ridículo, lo sé. Ridículo porque sentí que me ardía la cara y supe que él se había dado cuenta. Sí, se dio cuenta. La sonrisa de reojo, llena de picardía, no dejó dudas. Rápidamente me di la vuelta, ajusté mis materiales y comencé la conferencia como siempre lo hacía. Buenos días, chicos. Mientras presentaba el contenido, sentí el peso de su mirada sobre mí. No era como un estudiante curioso, sino algo diferente, algo que no quería admitir. Y entonces, mientras escribía en la pizarra, un pequeño trozo de papel cayó al suelo, doblado de forma sencilla. Sin pensarlo, tomé el papel y lo abrí. Con letra desaliñada estaban escritas algunas palabras. Quiero verte en el recreo. Mi corazón se aceleró y mi cabeza se inundó de preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Miré a Diego, pero él mantuvo su disfraz, pretendiendo escribir algo en su cuaderno. Y yo, allí, con esa nota en mis manos, sentí como si todos a mi alrededor supieran algo que ni siquiera yo entendía del todo. La campana sonó, cortando la atmósfera con su sonido estridente. Se acercaba el descanso y la confusión en mi mente no hacía más que aumentar. Enfrentar a Diego parecía imposible, pero ignorar lo que estaba pasando era aún más difícil. Intenté concentrarme en clase, pero las palabras se me escaparon. Y entonces la pregunta resonó en mi mente. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Y por qué no podía simplemente dejarlo pasar? Era como si, de repente, el universo hubiera decidido jugar conmigo, dejándolo todo confuso y fuera de lugar. Cada tema de la materia parecía más pesado, cada mirada de los demás estudiantes más significativa, y al fondo de la habitación estaba él, siempre el último en apartar la mirada, como si intentara derribar una barrera invisible entre nosotros. Tenía una forma de observarme que parecía superar a la maestra, la mujer madura y experimentada que todos veían. Había algo desconcertante en esa mirada, algo que me hacía sentir como si estuviera desnuda frente a un espejo. Mientras le explicaba el análisis de Dom Casmurro, sentí que mi cara se calentaba de una manera imposible de ocultar. Ignorarlo fue inútil. Él sabía que me había dado cuenta. Y, de manera inquietante, una parte de mí no podía apartarse de ese juego silencioso. Los demás estudiantes estaban absortos en sus cuadernos, tomando notas distraídamente. Pero Diego seguía con esa mirada fija. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios, una sutil provocación que solo yo parecía notar. Cuando me volví hacia la pizarra para seguir escribiendo, escuché un sonido bajo y distintivo, papel doblado. Durante unos segundos dudé, luchando contra mi curiosidad. Continué escribiendo, ignorando el pequeño trozo de papel blanco que ahora descansaba sobre mi escritorio. Sentí que mi corazón se aceleraba. La habitación parecía una burbuja de tensión, pero tenía que mantener la compostura. Tan pronto como terminé de hablar, tomé discretamente la nota y la abrí con cuidado. Las palabras escritas con letras rápidas e inclinadas tenían un peso desproporcionado. En el descanso, en el baño del tercer piso. La sentencia fue corta, directa,
pero su impacto fue devastador. Cada letra parecía latir y mi mente se debatía entre el shock y una ola de emociones contradictorias. Arrugué el papel rápidamente, pero las palabras ya estaban grabadas en mi memoria. Intenté recuperar el control de la clase, pero mi voz tembló, lo cual no pasó desapercibido para él. Diego me miró con expresión de triunfo silencioso, como si supiera que había cruzado una línea. Se acercaba el descanso, pero cada minuto parecía prolongarse como una eternidad. La confusión en mi mente se intensificó. Esto es absurdo. Me lo repetí a mí mismo, como un mantra, intentando silenciar ese inexplicable impulso. Pero, al mismo tiempo, algo más fuerte, casi como una fuerza invisible, me arrastraba hacia esa nota. Cuando la señal finalmente resonó por los pasillos, los estudiantes comenzaron a recoger sus materiales y salir corriendo. Mi respiración era rápida y sabía que no tenía mucho tiempo para decidir. El papel arrugado todavía estaba en mi mano, un claro recordatorio de lo que estaba por venir. Miré a Diego por un momento. Él permaneció sentado, tomándose su tiempo, mientras los demás salían de la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos una vez más, y en ese momento sentí que él lo sabía. Sabía que estaba dividida entre la razón y el impulso. Sabía que había algo en esa invitación que no podía simplemente ignorar. Era un juego peligroso y demencial, pero también irresistiblemente tentador. Cada vez que los ojos de Diego se encontraban con los míos, era como si me estuviera desafiando en silencio. ¿Vas o no vas? Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Deja tu comentario abajo. Tengo curiosidad por saber cómo afrontarías esta delicada situación. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan seguir historias como esta. Durante el receso, mientras los demás profesores se distraían con chistes e historias en la sala de profesores y los pasillos de la universidad se llenaban de risas y pasos apresurados, yo me sentía como un barco a la deriva. Era necesario tomar una decisión y el reloj, con su incesante tic-tac, parecía reírse de mi indecisión. No sé qué me pasó. Quizás fue el peso de una vida marcada por responsabilidades y pronósticos, los 50 años vividos en línea recta, sin desvíos. O tal vez fue la mirada de Diego, ese brillo en los ojos de quien enfrenta el mundo sin pensar en las consecuencias. La nota todavía estaba en el bolsillo de mi chaqueta, doblada como si pudiera contener el torbellino que representaba. En el baño del tercer piso, durante el recreo, las palabras resonaron en mi mente, martillando junto con el sonido del reloj en la pared de la sala. Cuando sonó el timbre, mi primera reacción fue salir corriendo, alejarme de esa situación, de ese rol, de ese pensamiento que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Pero, como si mis pies tuvieran vida propia, cada paso me acercaba al tercer piso y no a la sala de profesores. Los pasillos estaban casi vacíos, a excepción de unos pocos estudiantes apresurados que se reían de algo irrelevante. Para mí no hubo risas, solo el sonido de mis zapatos golpeando el suelo más fuerte que nunca, como si el edificio mismo quisiera revelar mi viaje. Cuando llegué a la puerta del baño, me detuve. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en el pasillo vacío. En el interior, el sonido de un grifo que goteaba marcaba el tiempo como un metrónomo, y cada gota era un recordatorio de la locura que estaba a punto de desarrollarse. Pensé en rendirme. Pensé en volver a la sala de profesores, a la seguridad de la vida cotidiana, a todo lo que era correcto y familiar. Pensé en mi marido, en mi carrera, en lo que estaba en juego, y entonces escuché una voz baja, casi un susurro, que hizo que el aire se sintiera pesado. «Maestro, ¿eres tú?» Mi mano, ya colocada en el pomo de la puerta, tembló. Respiré profundamente, tratando de reunir coraje, pero sintiendo que la culpa y la duda crecían a cada segundo. Aún así, giré la manija. La puerta se abrió y allí estaba él, Diego. El aire parecía cargado de algo que no podía definir, pero que me envolvía por completo. Me miró de una manera que no era típica de un estudiante que mira a su maestro. Fue como si viera algo en mí que había olvidado hacía mucho tiempo. Juventud, deseo, vitalidad. Intenté decir algo. Quería decir que era una locura, que no podía continuar, pero antes de que las palabras salieran, dio un paso adelante, con esa sonrisa que mezclaba confianza y provocación. Y entonces, la puerta se cerró detrás de mí,
el sonido ahogado como el fin de todo lo que estaba bien. El baño estaba frío, las paredes parecían conspirar en mi contra, reflejando el peso de las decisiones que aún no había tomado. Cada respiración, cada latido de mi corazón sonaba como un trueno en una tormenta silenciosa. Debería haberme ido. Debí darme vuelta y dejar a Diego ahí. Pero mis pies no obedecieron. Estaba quieto, con esa mirada intensa, llena de una madurez que no parecía propia de alguien tan joven. «Viniste», dijo en voz baja, casi como si estuviera poniendo a prueba mi coraje. Pero dentro de mí sus palabras sonaron como un trueno. No pude responder. Tenía la garganta seca y el único sonido que podía oír eran los latidos de mi corazón. Dio un paso adelante y su aroma, fresco, casi provocativo, llenó el pequeño espacio. No fue solo atracción física, fue algo que absorbió todas mis dudas y certezas, empujándome por un camino peligroso. «Esto está mal», murmuré, pero mi voz temblaba. Ni siquiera creía las palabras que estaba diciendo. Él sonrió, esa sonrisa que transmitía desafío y fascinación a partes iguales. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó con firmeza, como si supiera que no había respuesta para eso. Todo a mi alrededor pareció ralentizarse. Su mano tocó la mía ligeramente, pero lo suficiente como para enviar un escalofrío por todo mi cuerpo. Los sonidos del pasillo exterior parecían distantes, casi irreales, y en ese momento mi razón fue tomada por una fuerza que no podía controlar. De repente lo acerqué más, incapaz de resistir lo que sentía. Reaccionó rápidamente, como si hubiera estado esperando exactamente eso. Sus manos se deslizaron bajo la tela de mi blusa y su boca encontró la mía en un beso que pareció robar todo el aire de la habitación. No había lógica, solo deseo. Mis manos lo acercaron más, sintiendo cada movimiento suyo, cada toque que hacía vibrar mi cuerpo. Deprisa, le bajé los pantalones y por un momento me quedé inmóvil, mirándolo. Su instrumento era enorme y no pude contenerme. Le di la espalda para que entrara, y fue tan fuerte e intenso que hacía mucho tiempo que no me sentía así. Era fuerte y joven y llegó fuerte. Sus movimientos eran precisos y era muy difícil contener las ganas de gemir fuerte ahí mismo, demostrando mi placer. La intensidad de ese momento fue abrumadora, un torbellino de emociones que nunca antes había sentido. El calor de sus manos y la forma en que me tocó fue suficiente para detener el tiempo. Nos quedamos así durante largos minutos, dejando que el momento nos consumiera. Cuando todo terminó, me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Me miró con esa misma sonrisa provocativa, acomodándose la ropa casualmente, como si nada extraordinario hubiera pasado. «Eres increíble, ¿lo sabías?», dijo, con tono ligero, antes de abrir la puerta y salir sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose resonó en mi mente, dejándome allí, sola, mirando mi reflejo en el espejo. Mi cara estaba sonrojada, mi cabello estaba desordenado y mis pensamientos eran un caos. Afuera, las voces de los estudiantes se hicieron más fuertes, anunciando el fin del receso. Mientras el mundo seguía girando, una pregunta seguía dando vueltas en mi mente. ¿Y ahora? Mi corazón latía tan rápido que parecía como si quisiera romper las barreras de mi pecho. Me recosté en el lavabo del baño, buscando apoyo físico que compensara la falta de equilibrio emocional. El silencio fue ensordecedor, pero no lo suficiente como para ahogar los ecos de mis decisiones. Mis ojos buscaron en el espejo, tal vez esperando encontrar allí alguna versión de mí que pudiera consolarme. Una María más fuerte, más coherente, que supo afrontar el abismo que yo acababa de crear. Pero lo que vi fue un reflejo cruel y distorsionado, roto en líneas invisibles, como si fueran las fisuras de mi propia alma. «¿Qué hiciste, María?», murmuré para mis adentros, pero mi voz sonaba como la de otra persona. Fue como si esa frase resonara desde el interior del espejo, burlándose de mí. Me acomodé el cabello en un gesto automático, como si algo tan simple pudiera arreglar el caos dentro de mí. Me lavé la cara y me froté la piel como si pudiera borrar lo que acababa de pasar, pero las marcas, invisibles para los demás, seguían ahí, recordándome que ciertos actos no se pueden deshacer. El sonido lejano de pasos en el pasillo me devolvió a la realidad. Cerré los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas para salir de ese baño.
Hubo risas distantes, conversaciones en voz baja, y parecía que todos sabían lo que había sucedido. La culpa hizo que se me revolviera el estómago, pero abrí la puerta y salí. Los pasillos estaban vacíos, o al menos así lo parecían. Aún así, cada paso que daba llevaba el peso de 1000 miradas invisibles. Continué caminando, tratando de parecer indiferente, pero la sensación de que algo había cambiado para siempre era ineludible. Regresé a la sala de profesores, me senté en la mesa y abrí un libro en un intento de ocuparme, pero las palabras de la página se mezclaron y no tenían sentido. Los recuerdos recientes volvieron a inundarme, incontrolables, y mi mente susurró: esto no puede volver a suceder. Desde entonces, ese día ha quedado grabado en mí como una cicatriz que el tiempo no puede borrar. Algunas noches, cuando todo está tranquilo, pienso en confesarme con mi marido, contarle cada detalle para aliviar el peso que llevo. Pero el miedo a las consecuencias, a lo que podría hacer, a lo que podría destruir, me hace callar. Y ahora te dejo esta pregunta. ¿Qué harías tú en mi lugar? Es fácil juzgar desde fuera, pero ¿y si fueras tú? Si esta historia te dejó pensando, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuras historias. Comparta su opinión en los comentarios y ayude a construir esta conversación con nosotros.